Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por detenerse, por levantarse un poco antes, por venir a iniciar este nuevo amanecer con Dios. No es poca cosa estar aquí. En un mundo que corre, que grita y que distrae, ustedes han elegido escuchar, y eso ya es oración. Iniciemos como iglesia viva en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a meditar un pasaje del Evangelio según San Juan, Juan 3, 22-30. Es un texto breve, pero incómodo. Un texto que sacude el ego, que pone en crisis nuestras comparaciones, nuestras envidias y nuestras ganas de protagonismo. El tema central que hoy nos convoca es claro y exigente. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. No es una frase bonita para poner en una estampa, es una sentencia que, si la tomamos en serio, nos cambia la vida. En este Evangelio aparece Juan el Bautista en el momento más difícil de todo servidor de Dios, cuando otros empiezan a tener más éxito, más seguidores, más visibilidad. Y ahí Juan nos da una lección brutal de humildad, de libertad interior y de verdadera fe. Hoy el Señor nos va a preguntar sin rodeos, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para nuestra gloria o para la suya? Del Santo Evangelio según San Juan 3, 22-30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar no es cómodo, no es dulce, no es motivacional al estilo de autoayuda. Es Juan 3, 22-30, una escena aparentemente sencilla, pero profundamente peligrosa para el ego humano. Dice el texto que Jesús va con sus discípulos a Judea y allí permanece con ellos, bautizando, mientras Juan el Bautista también bautiza en Enón, cerca de Salim, porque había agua abundante. Dos ministerios activos, dos predicadores, dos grupos de discípulos, dos éxitos pastorales al mismo tiempo, y ahí empieza el problema. Porque cuando el reino de Dios avanza de verdad, siempre aparecen comparaciones. El evangelista Juan nos dice que surge una discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación, y enseguida van con su maestro a decirle, casi con reclamo: «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él», como leemos en Juan capítulo 3, versículo 26. Traducido a nuestro idioma actual: «Maestro, te están quitando gente, te están opacando, ya no eres el centro». Y aquí viene la grandeza de Juan el Bautista, porque podría haberse defendido, podría haberse comparado, podría haber competido, podría haber dicho: «Yo empecé primero, yo soy el profeta, yo tengo más autoridad». Pero no. Juan responde con una frase que debería estar grabada a fuego en el corazón de todo cristiano:
Nadie puede apropiarse de nada si no se lo dan desde el cielo, dice Juan 3, versículo 27. En otras palabras, nada es mío, ni el don, ni el ministerio, ni el éxito, ni los frutos. Todo es gracia. Juan recuerda quién es. Dice con claridad, ustedes mismos son testigos de que yo dije que no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él, como proclama Juan 3, 28. Juan no sufre crisis de identidad. Sabe perfectamente quién es y quién no es. Y ahí está uno de nuestros grandes problemas espirituales. No sabemos quiénes somos delante de Dios. O nos creemos demasiado, o nos creemos nada, o jugamos a ser salvadores, o vivimos frustrados porque no recibimos aplausos. Juan utiliza una imagen poderosa. El que tiene a la esposa es el esposo. El amigo del esposo se alegra al escuchar su voz. Así se expresa en Juan 3, 29. Juan se define como amigo, no como protagonista. Su alegría no está en ser visto, sino en que el esposo, Cristo, sea escuchado. Y entonces suelta la frase que es una bofetada al narcisismo religioso. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3, 30. Hermanos, no dice sería bueno, no dice ojalá, dice es necesario. Es una necesidad espiritual. Si Cristo no crece en mí, algo anda mal. Si yo sigo creciendo en soberbia, en control, en protagonismo, en necesidad de reconocimiento, entonces no estoy viviendo el Evangelio, aunque rece, aunque venga a misa, aunque sirva en la iglesia. Este texto nos obliga a mirarnos por dentro. Por eso quiero que hagamos, en medio de esta homilía, un examen de conciencia, sin máscaras y sin excusas. Pregúntate con honestidad, ¿me comparo constantemente con los demás? ¿Me molesta cuando otro es más reconocido que yo? ¿Me alegra de verdad el bien que Dios hace en otros o me genera envidia silenciosa? Cuando alguien progresa, cuando alguien crece, cuando alguien es bendecido, ¿me alegro o me siento desplazado? Pregúntate también, ¿sirvo a Dios o me sirvo de Dios? ¿Hago las cosas por amor o por aplauso? ¿Me duele más que no me agradezcan que haber fallado al amor? ¿Me cuesta desaparecer para que otro brille? ¿Necesito siempre tener la razón, la última palabra, el control? Juan el Bautista nos muestra que la verdadera madurez espiritual no está en sumar seguidores, sino en saber hacerse a un lado. Y esto vale para todos: sacerdotes, laicos, padres de familia, líderes, servidores, matrimonios. En una familia también se vive este evangelio. Cuando los hijos crecen, cuando toman decisiones, cuando ya no dependen como antes, ¿sabemos disminuir o seguimos queriendo controlar? En el trabajo, cuando otro es ascendido, ¿bendecimos o murmuramos? En la iglesia, cuando otro predica mejor, canta mejor, lidera mejor, ¿nos alegramos o nos cerramos? Este evangelio desenmascara una espiritualidad falsa, muy común hoy. La espiritualidad del yo inflado, del mírenme, del síganme, del yo también. Juan no dice, síganme a mí. Juan señala y dice, ahí está. Esa es la misión del cristiano, señalar a Cristo, no sustituirlo. Y aquí viene algo muy concreto. Porque el Evangelio no se escucha solo para admirarlo, sino para vivirlo. Te propongo una acción concreta para hoy, no para mañana, no para cuando tengas tiempo. Hoy, haz un acto consciente de disminución, uno solo, pero real. Puede ser callarte cuando normalmente impones tu opinión. Puede ser reconocer el mérito de alguien a quien sueles criticar. Puede ser servir en algo que nadie ve. Puede ser agradecer sin esperar respuesta. Puede ser ceder el protagonismo. Puede ser pedir perdón, algo que haga que Cristo crezca y que tu ego baje un poco del trono.
Porque mientras sigamos sentándonos en el centro, Cristo seguirá a un lado, y el Evangelio de hoy nos dice con claridad: ese lugar no nos corresponde. Y no nos engañemos, hermanos. Disminuir no es desaparecer, ni es anularse, ni es vivir acomplejados. Disminuir en clave evangélica es poner cada cosa en su lugar. Es entender que el centro no soy yo, que el eje no es mi comodidad, que el criterio no es mi opinión, que la medida no es mi éxito. Disminuir es dejar que Cristo sea realmente Señor, no solo de palabra, sino de decisiones concretas, de prioridades reales, de renuncias dolorosas. Juan el Bautista no habla desde la teoría. Él está viendo cómo su ministerio se apaga humanamente. Los discípulos que antes lo seguían ahora se van con Jesús. Sus multitudes disminuyen, su fama baja, y sin embargo, su alegría aumenta. Por eso dice con una paz desarmante que su alegría está colmada, como lo expresa Juan 3:29. No está frustrado, no está amargado, no está resentido, está libre, porque cuando uno sabe para quién vive, no necesita competir con nadie. Aquí hay una verdad que nos cuesta aceptar. La envidia es señal de inmadurez espiritual. La comparación constante es síntoma de que todavía no hemos entendido la lógica del reino. En el reino de Dios no hay competencia, hay comunión, no hay ranking, hay misión, no hay protagonismos individuales, hay un solo Señor. Pero nosotros insistimos en medirnos, en contarnos, en evaluarnos según parámetros humanos, y eso nos enferma el alma. Por eso este Evangelio nos pregunta sin anestesia: ¿quién ocupa el centro de tu vida? No quién debería ocuparlo, no quién dices que lo ocupa, sino quién realmente decide. ¿Cristo o tu ego? ¿Cristo o tu miedo? ¿Cristo o tu necesidad de control? Porque si Cristo es el centro, entonces no pasa nada cuando otro crece. Si Cristo es el centro, no pasa nada cuando no te aplauden. Si Cristo es el centro, no pasa nada cuando no te toman en cuenta. Si Cristo es el centro, incluso el fracaso se vuelve fecundo. Juan dice algo decisivo cuando afirma que nadie puede recibir nada si no se le da desde el cielo. Juan 3:27. Eso significa que tus dones no son trofeos, son encargos. Que tu inteligencia no es motivo de orgullo, es responsabilidad. Que tu fe no te hace superior, te hace servidor. Que tu lugar en la iglesia no te pertenece, te ha sido confiado. Y lo que se recibe como don se vive con humildad o se pierde con soberbia. Aquí vale la pena hacer un segundo momento de examen de conciencia, más profundo, más personal. Pregúntate delante de Dios: ¿qué don me ha dado el Señor que estoy usando para mí y no para Él? ¿Qué talento estoy protegiendo por miedo a perder reconocimiento? ¿Qué servicio realizo con la expectativa secreta de ser visto? ¿Qué hago cuando nadie me aplaude? ¿Sigo fiel o me retiro? ¿Sirvo mientras me reconocen o sirvo porque amo? Y no pensemos que esto solo aplica a los que sirven en la iglesia. Aplica a todos. En el matrimonio, por ejemplo, cuando uno quiere tener siempre la razón, cuando uno impone, cuando uno manipula, cuando uno no escucha, ahí el ego está creciendo y Cristo está disminuyendo. En la paternidad, cuando se controla todo, cuando no se confía, cuando no se deja madurar al hijo, ahí también el yo ocupa el centro. En el trabajo, cuando se pisotea al otro para subir, cuando se habla mal para quedar bien, cuando se compite sin escrúpulos, ahí Cristo ha sido desplazado. El problema no es crecer. El problema es crecer sin Dios. El problema no es tener influencia. El problema es usarla para uno mismo. El problema no es destacar. El problema es creerse indispensable.
Juan el Bautista sabía algo que nosotros olvidamos fácilmente. La obra de Dios no depende de mí. Dios no se queda sin plan si yo no estoy. Dios no se queda sin iglesia si yo me voy. Dios no se queda sin reino si yo fallo. Y eso, lejos de deprimirnos, debería liberarnos. Porque cuando uno se sabe instrumento, no se rompe cuando lo guardan. Cuando uno se sabe servidor, no se ofende cuando no lo llaman. Cuando uno se sabe amigo del esposo, no se deprime cuando no es el protagonista. Juan entendió que su misión era preparar, no ocupar, señalar, no reemplazar, abrir camino, no quedarse con el camino. Y aquí hay algo que nos confronta con fuerza. Muchos de nuestros conflictos espirituales no vienen del pecado grave, sino del ego religioso, de esa necesidad de sentirnos buenos, superiores, correctos, necesarios, de ese orgullo disfrazado de servicio, de esa espiritualidad que habla de Dios, pero se alimenta de aplausos. El Evangelio de hoy nos desenmascara, nos dice, si Cristo no crece, algo está torcido, y crecer duele, porque crecer implica perder espacio. Por eso disminuir no es humillarse artificialmente, es aceptar la verdad, es aceptar que no somos el centro, que no somos el Mesías, que no somos el Salvador. Juan lo dijo sin rodeos. Yo no soy el Mesías. Juan 3:28. ¿Cuántas veces vivimos como si sí lo fuéramos? Como si todo dependiera de nosotros, como si sin nosotros el mundo se cayera. Y eso genera agotamiento, frustración, enojo y dureza de corazón. El Evangelio nos ofrece otra manera de vivir, la alegría del que cumple su misión y sabe hacerse a un lado. La alegría del amigo que escucha la voz del esposo y se alegra. La alegría del que no necesita robar protagonismo porque sabe que su lugar está seguro en Dios. Esa alegría no depende de likes, ni de números, ni de reconocimientos. Depende de la fidelidad. Por eso la acción concreta que te propuse no es opcional. Es una medicina. Hoy conscientemente elige disminuir. Y mañana vuelve a hacerlo. Y pasado mañana también. Porque el ego no se convierte de una vez. Se domestica todos los días. Cada vez que eliges amar sin ser visto, Cristo crece. Cada vez que eliges callar para no herir, Cristo crece. Cada vez que eliges servir sin aplauso, Cristo crece. Cada vez que eliges obedecer aunque no entiendas, Cristo crece. Y cuando Cristo crece, algo se ordena por dentro. El alma descansa. La fe se vuelve sencilla, la vida se vuelve coherente, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas compararte, ya no necesitas defender tu lugar, porque sabes quién eres y para quién vives. Hermanos, este Evangelio no se escucha una vez y ya, se rumia, se pelea, se llora, se vive. Juan 3:30. No es un lema bonito. Es un camino exigente, pero es el único camino que conduce a la verdadera alegría. No la alegría del éxito, sino la alegría del sentido. No la alegría del reconocimiento, sino la alegría de la fidelidad. Pidámosle al Señor la gracia de no estorbarle, de no ocupar su lugar, de no competir con Él, de no anunciarlo con palabras mientras lo negamos con actitudes, que al vernos otros puedan encontrar a Cristo y no a nuestro ego, que al escucharnos otros puedan reconocer su voz y no la nuestra. Que sepamos como Juan el Bautista vivir y morir con esta certeza grabada en el corazón: Él debe crecer y yo debo disminuir. Así sea. Hermanos, gracias de corazón por haberse quedado hasta el final. Gracias por regalarle a Dios este tiempo, por escuchar con atención, por permitir que la palabra no pase de largo, sino que toque, confronte y sacuda el corazón. No es poco lo que hemos hecho hoy. Hemos dejado que el Evangelio nos mire por dentro. Ahora viene lo más importante.
No dejar esto en palabras. La homilía termina, el video se cierra, la mañana avanza, pero la palabra sigue esperando carne, decisiones, gestos concretos. No basta con decir qué bonito o qué fuerte. El Evangelio no se admira, se vive. Hoy el Señor nos ha puesto una frase clara delante, que Él crezca y que yo disminuya. Llévala contigo, repítela, confróntate con ella a lo largo del día. Pregúntate antes de hablar, antes de decidir, antes de reaccionar. ¿Aquí quién está creciendo, Cristo o mi ego? Que este amanecer con Dios no se quede en un buen inicio de jornada, sino que marque el ritmo de toda la jornada. Que en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus silencios y en tus palabras, Cristo tenga más espacio. Sigamos orando unos por otros, sigamos caminando como comunidad y no olvides, Dios hace grandes cosas con corazones humildes y disponibles. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.